Muy bien. Vamos a comenzar la primera parte que es economía. Primero, una duda muy grande de los alumnos es, ¿cuál es la diferencia entre economía y economía política? Siempre, siempre esa duda nos tiene así, cabezones. ¿Cuál es la diferencia entre economía y economía política? Bien, te voy a comentar. Cuando nosotros hablamos de economía, ¿ya? Es una ciencia, digamos, muy joven, porque empieza, te coloco por favor la fecha, allá en el año de 1776. O sea, como ciencia empieza, ¿ya? Como ciencia empieza eh, en el año de 1776 con la publicación, ¿ya? De una obra. A ver, ¿quién me ayuda a dar el nombre de esta obra? Es de autoría de un señor llamado Adam Smith, ¿m? El famoso padre de la economía. A ver, Anderson. Anderson, ¿tú puedes? ¿Nadie? Bien. El nombre era un poco largo, ¿ah? El nombre era, mira Génesis, ahí te va. El nombre era una investigación sobre las causas y el origen de la riqueza de las naciones. Como era tan largo, ¿qué prefirieron hacer? Génesis, lo mismo que tú. Recortar el nombre y simplemente poner la riqueza de las naciones. ¿Ok? Entonces, chicos, poco a poco podemos decir que esta ciencia empieza del siglo XVIII. Es relativamente joven, pero hay un detalle. La palabra economía no empieza en el siglo XVIII. Mira la pantalla, por favor. La palabra economía empieza desde Grecia. La palabra, no la ciencia, la palabra. Entonces, la palabra economía empieza desde Grecia, siglo IV a.C. El primero en utilizar este término, el primero en utilizar esta palabrita, fue este señor, vamos a pronunciarlo, Genofonte, Genofonte, ¿ya? Él fue el primero. ¿Y cómo nos damos cuenta? Había una cámara de Magali ahí mirando si él dijo por primera vez economía. Uy, ¿qué salió? ¿Qué acabo de decir? Economía. No, eso no pasó. Entonces, ¿qué ocurrió? Mira, resulta que Genofonte iba a escribir una obrita, ¿ya? En donde iban a conversar dos amigos, o sea, era el diálogo, de un tal Sócrates y Cristóbulo. Y cada uno le iba a contar qué tal es el día a día en su hogar, quién se encargaba de dirigir el hogar. Entonces Sócrates le contaba, ¿no? Cristóbal le respondía que al final el hombre era el que dirigía el hogar, ¿ya? El que dirigía el hogar, el que dirigía a los esclavos. En aquella época había esclavos, no te olvides. Y la mujer se encargaba del cuidado de los hijos y de la alimentación. O sea, en otras palabras, Sócrates y Cristóbulo dialogaban de cómo ya se repartían los roles en el hogar. Ya está, nada más. Y así un montón de conversación sobre qué se hace en el día a día. Bueno, ya está. Ahora te pregunto, Genofonte dijo, ven, vamos a ponerle un nombre a este diálogo. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, eh, se supone que es la conversación entre Sócrates y Cristóbulo sobre la administración de un hogar, sobre la organización del hogar. Entonces por ahí dijo, a ver, hogar es casa, casa es oikos, administración, orden, ley,
es nomos, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece? A ver, si juntamos estos dos términos, tenemos oikonomía, oikonemien, oikonemien. ¿Qué te parece si juntamos estos dos y tenemos este vocablo compuesto? Entonces, decidió titular su obra El Económico. Obviamente, está en castellano. En griego sería Economicus. Y después fue traducido a diferentes idiomas, como por ejemplo el inglés, ¿no? El inglés, ¿qué sería ahí? Sería a ver, sería economy, y así. ¿Estamos? Sí. Muy bien, muy bien. Listo, listo. Dame un segundito, por favor, que me está escribiendo la coordinadora. Ya, gracias. Bien, entonces, chicos, así empieza esta magia, esta aventura de la palabra economía. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerte dos preguntitas de examen de admisión. A ver, la primera pregunta es, ¿quién fue el primero que titula la palabra economía? ¿Quién fue el primero que titula la palabra economía? Sería nuestra primera pregunta. ¿Quién fue el primero que titula la palabra economía? Genofonte, ¿correcto? Genofonte sería el primero. A ver, otra pregunta más. ¿Y qué significa etimológicamente la palabra economía? ¿Qué significa etimológicamente la palabra economía? Correcto, correcto. Muy bien, la administración de la casa. Una pregunta, ¿en aquella época había esclavismo o no? ¿Tú qué dices? Claro, correcto, correcto, correcto. ¿Y el nombre en griego era del título de la obra? En castellano es el económico. Correcto, muy bien. Entonces, eso debe quedar con nosotros para empezar. Bien, continuamos. Ahora, mirando la pantalla, mirando, no te distraigas, no te distraigas, nada te debe distraer. Ahora, después, mira cuántos siglos pasaron. Tú eres recontra inteligente y yo sé que te vas a dar cuenta. Mira, estás hablando desde el siglo IV hasta el siglo XVI, XVII más que todo, XVII. ¿Cuántos años son esos? ¿100 años? Más de 1000 años. A ver, tal vez no sientas el poder, tal vez no sientas el poder. Estamos año 2022. ¿Te imaginas el año 3022? Wow, profe, Dios mío, ya, imagínate. Entonces, la palabra economía no tuvo ningún tipo de repercusión durante todo ese tiempo. Ninguno. O sea, es lo mismo que pasó del 362 al 1615. Aquí vamos a poner un personaje que ya más adelante lo vamos a estudiar, llamado, mira, yo sé que cada profesor que ha entrado en esta semana te está hablando de este sujeto, Aristóteles. Claro, Aristóteles. Aristóteles, este personaje fue el que, de la época de Genofonte, el que utiliza la palabra economía, el que utiliza la palabra economía, ¿ya? Y comienza a analizar algo dentro de esta palabra, que se llama la riqueza. Y ahí se quedó, siglos sobre siglos, sobre siglos, sobre siglos. Quiere decir que no hubo nada nuevo, ¿ya? No hubo nada nuevo de la economía por muchísimo tiempo.
fue eh, riqueza, 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 y así. Simplemente era riqueza constante, nada más. ¿Sí hasta qué año? Hasta el año 1615, donde aparece este personaje que todos ustedes están viendo. Sí, ¿quién es? Antonio de Montcretien. Antonio de Montcretien. Nombre raro, ¿no? Es de un francés. Pucha, profe, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Bueno, como tú no eres francés, trata de mencionarlo como puedas. Bueno, Antonio de Montcretien, etcétera. Entonces, bueno, Mario, no podríamos decir que era el padre de todo, pero fue uno de los de la economía antigua, vamos a decir de la época antigua, uno que comenzó a estudiar la economía. Entonces aparece este señor y ¿qué crees que se le ocurre? Dice, ¿sabes qué? Mejor en lugar de administrar una casa, ¿por qué no nos podemos hablar de administrar una sociedad? Administremos una sociedad, administremos una sociedad. Y una sociedad es el Estado. Recuerda, a ver, necesito tus poderes de filosofía, que la palabra sociedad era sinónimo de política. A ver, profe, a ver, ¿no te acuerdas que tu profe de filosofía te decía que el hombre era un animal político? ¿Te acuerdas? El hombre era un animal político. Ya. ¿Y qué significa ser un animal político? Un animal que irracional, qué cosa. Christopher, creo que nos estamos equivocando. A ver, inténtalo nuevamente. Exacto. Era un ser social. Ese era el significado de animal político. Entonces, chicos, en aquella época, decir política no es decir la basura que pensamos hoy, ¿no? Política, profe, no me hable, retíremela. Ya, no es lo mismo. Hoy en día tiene otro significado la palabra política, pero en aquel momento era la sociedad de todo el país. Por lo tanto, no está tirado de los pelos hablar de economía política. Entonces, ¿qué dice este francés Antonio de Montcretien? Que te va a costar decir, a ver, el apellido. Montcretien. En 1615 escribe esta obra, llamado Tratado de Economía Política. Esta obra que tú estás observando, mírala por favor con mucho detenimiento, ¿ya? Es el inicio, esta obrita, Tratado de Economía Política, es el inicio de la palabra economía política. Pero ahora tu reto es el siguiente. Dime, ¿qué significará economía política? Si economía era administración de la casa, economía política sería, a ver, la administración de la riqueza del Estado o de toda la sociedad. Vamos, de nuevo, la administración de todo el Estado o de toda la sociedad. Muy bien, Alison, muy bien, Anderson. Caramba, este salón se las trae, ¿eh? Parece que hubieras tenido un verano. Parece. Bien, entonces, la administración de la riqueza de un Estado es lo que es la economía política. Muy bien. Entonces, ¿qué crees que ocurrió? Todos decían economía política, economía política, economía política, economía política. Tanto Adam Smith como Marx. Ahora, en el siglo XIX, profe, esto sí está recontra largo. Sí, pues, para que veas. Es como si ahorita pasaron 3 siglos. Es como si tú dijeras 2023 a 2323. Wow. En 1890, un personaje llamado Alfred Marshall, recontra conocido para nosotros, porque él es el iniciador de toda la economía que nosotros conocemos, ¿ya? Nos señaló, nos dijo que la palabra política estaba de más. Profesor, ¿pero por qué? Lo que ocurre es que
después de 300 años, política ya no era tanto sociedad. ¿Qué crees que era? Gobierno. Y en aquella época, personajes llamados liberales. ¿Alguien sabe qué cosas son? ¿Quiénes son los liberales? ¿O cuál era su pensamiento? A ver, Dana, Tracy, ¿quiénes eran los liberales y cuál era su pensamiento? Ahí está, ahí está. Dulce es la que se está acercando más. No, 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 no. A ver, busquemos Dulce, Dulce. Correcto, Piero se está acercando, que da miedo. Liberales significa que era la corriente en donde se proponía que el Estado no intervenga en la economía. Es decir, oye, vamos a hablar de empresas. No, pero las empresas que lo hacen mal son las empresas del gobierno. Así que fomentemos la propiedad privada. Correcto, Alison. Muy bien, muy bien. Ahí está, en su mente está llegando esa idea. Qué bien, Alison. Entonces, ni el gobierno puede fijar precios. No, no, no. No puede fijar precios. Ninguna otra empresa puede generar precios. Entonces, el gobierno no puede hacerlo, tampoco el gobierno puede tener empresas. Es decir, procuremos que el gobierno tenga una mínima participación. Ese es el liberal. El totalmente liberal, ya pues más rayado, ¿no? Ese no quiere que ni siquiera el gobierno exista. Muy bien, entonces, este señor llamado Alfred Marshall, sí, este bigotoncito, míralo, ahí está, él es él. ¿Sabes qué decir? Decide amputar la palabra política y que sea como hace más de 1000 años, más de 1500 años. Volver a usar la palabra ¿qué? ¿Qué palabra? A ver. ¿Mm? Claro, volver a usar la palabra economía. Correcto. Volver a usar la palabra economía. Y así dejarlo. ¿Hasta cuándo, Dulce? Diana, Jeremy, Carol, ¿hasta cuándo crees? Hasta el 2022, hasta un salón llamado Aldair. ¿Lo conoces? Exacto. ¿Qué te parece la transición histórica? ¿Qué te parece la transición histórica? ¿Te gustó? ¿Ya? Ahora te comento. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto de los revolucionarios, que siempre cuando hay una idea, hay una revolución de ideas? Aquí también hubo. Ahí te va. Un ratito voy a apagar esto. Ya. ¿Quiénes eran esos revolucionarios? Unos que se oponen. Siempre va a haber, Tracy. O no, Angeli, Pamela, Talía, Tracy. Siempre va a haber alguien que esté en tu contra. Claro, siempre vas a tener personas que están a tu favor, pero siempre alguien va a dar la contra. O sea, nunca vayas a pensar que todos te van a decir que sí. Siempre alguien. ¿Y quiénes estuvieron en contra de esta idea? Un grupito llamado, ahí va, no más pobres en un país rico. No sé si lo, no sé si lo ubicas. Los socialistas. No, no, Castillo. La ideología. Bueno, ideología que creo que no la ha desarrollado como debe ser. Bueno, eso es otro tema. Los socialistas, dirigidos por obviamente un sujeto muy, muy inteligente, muy, hasta ahora uno de los máximos representantes del socialismo, un señor cuyo apellido es Marx. No sé si has escuchado. Claro, el señor Karl Marx o Carlos Marx en castellano. Él decía, no, 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 no le vas a quitar la palabra, no le vas a quitar la palabra política. No, 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 va a quedarse así.
No, pero ya todos en el mundo están diciendo economía, Alfred Marshall. No, me llega lo que diga Alfred Marshall, no me interesa, no me interesa. Se va a decir economía política. ¿Por qué? Porque Marx era todo lo contrario al liberalismo. O sea, él que decía que el gobierno tiene que participar, que el gobierno tiene que poner precios, fijar precios, que el gobierno tiene que ser empresa. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer el pensamiento socialista en nuestro país? A ver, alguien me dice, ¿por qué no puede entrar un país, un presidente diciendo, no más pobres en un país rico y colocar el precio del gas a 10 soles, colocar el precio del pollo a 2 soles, quitarle las empresas a privadas y que todas son estatales? Y que ya no vas a tener tu iPhone 13. No, no, no. Cerremos las fronteras, concentrémonos en el producto nacional. ¿Algún día tendremos celular nacional? ¿Mm? Pregunta, chicos. En ese momento sí tenía sentido. Y no puede pasar eso porque tenemos una constitución política que lo prohíbe. Entonces, si algún gobierno dice que relacionado a estas ideas quería hacer una revolución, el caso de un señor, no sé si te acuerdas, Ollanta Humala, Ollanta Humala, la gran transformación, claro, mientras tú escuchas No más pobres en un país rico, hace unos años cuando eras niñito, decían la gran transformación. Bien, entonces te pregunto, cuando nosotros hablamos de esto, necesitamos una constitución que lo avale. Mientras lo prohíba, entonces no va a pasar nada. Ahora entiendes por qué cada vez que entra el gobierno, ¿qué piensa? Modificar qué cosa? Las normas. ¿Y cuál es la primera norma que quiere modificar? Dime, ¿cuál es la primera norma que quiere modificar? Un gobierno que quiere la Constitución. Porque la Constitución prohíbe el pensamiento socialista, esto de intervención del gobierno, estatización, fijación de precios, etcétera. ¿Y antes hemos tenido una constitución que lo ha permitido? Sí. ¿Quién? 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 Alan García. Porque la constitución de 1979 permitía que el Estado compita con el sector privado, permitía fijación de precios, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué te pareció, profe? Y hoy en día, hoy 2022, Salón Aldair, ah, ¿qué crees? Se partió la economía. No entiendo, profe. Mira la pantalla. Tenemos una definición de economía para los neoclásicos y una definición para los socialistas. Hoy en día, la famosa derecha, los neoclásicos, bueno, tú lo ves creo al revés, y los socialistas, la izquierda. Y eso va a pasarte a ti cuando ingresas a la universidad. Se te acercarán y te dirán, defínete, ¿qué eres? ¿Derecha o izquierda? No, yo no juego fútbol, vas a decir. No, no, no. Ahí estamos hablando de la parte ideológica, ¿ok? Entonces, todavía no, todavía primero ingresa. De ahí, de acá a unos años, tu simpatía irá a dónde, no lo sabemos. Ta, 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 ta. ¿Qué será de Pamela? Emily? Profe, ¿puedo jugar por centro? No, no, espérate, no es fútbol. Ah, ¿mi pensamiento puede ser neutro? Ah, obvio también. Listo. Incluso, Alison, no te vayas a reír de lo que voy a decir, Alison Raquel, ¿no? Pero también existe centro izquierda, centro derecha, ¿ya? Extrema izquierda, extrema derecha, pero ahí lo dejo porque no es el momento de hablar de eso. Listo. Bien, ¿qué te parece si te pongo un pequeño reto? ¿Ya? Dicen que el sistema Bonex te prepara para las preguntas de examen de admisión. A ver, entonces, si es eso cierto, te propongo este reto. Ahí va.
Pregunta San Marcos 2011-2. Pregunta San Marcos 2011-2. ¿Asume ese reto o no? Muy bien. Ahí está. Felicitaciones, mis cachimos. Así empezamos nuestras clases. Nuestro ciclo largo, largo, pero productivo. ¿Ok? Con mucho respeto hacia los compañeros y con mucho respeto entre nosotros, obviamente, y respeto a las clases. Y respeto de mi parte hacia ti. ¿Listo? ¿Estamos así? Perfecto. Muy bien. Continuamos. A ver, te voy a tomar una pregunta, un oral, ¿ya? Un oral, rapidito. Ya. A ver, déjame revisar acá. ¿Cuál es el nombre de la obra publicada en 1776 por Adam Smith? La riqueza de las naciones. Perfecto, muy bien, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar sobre la definición. Su compañero me dice, profesor, la verdad que ¿cuál es el pensamiento para los neoclásicos y cuál es el pensamiento para los socialistas? Bien, primer lugar, zapatera a tus zapatos. ¿Para qué te estás preparando tú? Para ingresar, profe. ¿A dónde? A la San Marcos. Entonces, mi pregunta es, ¿en la San Marcos vienen preguntas sobre tema socialista en el examen de admisión? Te doy 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Sí o no? No, nunca ha venido. Nunca. Tengo 50 años de examen de admisión en mi computadora. Y en 50 años no he visto. Profesor, pero dicen que San Marcos son rojos, que tal. Ey, ey, ey. Para tu coche, para tu coche, para tu coche. Tú no eres sanmarquino. Eso es dentro de San Marcos. Dentro de San Marcos existen muchas ideologías. Tú todavía eres un alumno de Bonex. Ah, y mientras seas alumno de Bonex, no hay ningún tema socialista. No hay ningún tema socialista. Ahora, sin embargo, escúchame, en algunas separatas de otras academias hablan sobre preguntas sobre el socialismo. Obviamente, ¿qué le vas a decir al profesor? Oh, profe, ¿peso no viene, pe? No, no le vas a decir así. Entonces tú tienes que estar preparado. ¿Qué ha hecho tu profesor Víctor Cóndor? Tu profesor Víctor Cóndor ha hecho una PPT que ya la tienes en tu poder, en donde divide el pensamiento neoclásico y de paso, con tu rabo del ojo, miras a la derecha para que veas y qué pensaban los socialistas de eso. ¿Qué te parece? ¿Mm? Ah, ok, Anderson. Así le dicen, digamos, peyorativamente a los de izquierda, a los socialistas. Bien, 1, 2, 3, empecemos entonces. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación. La definición más usada de economía en los libros universitarios, la definición de Leonel Robbins. ¿Algún alumno le entiende? En academia, ni miércoles. Nadie, nadie. ¿Qué es eso, profe? Por eso entonces vamos a poner nuestra definición KITS para empezar y después volvemos a esa definición. Anota en tu cuaderno. 1, 2, 3. ¿Qué es la economía? Recuerda que si yo coloco solo economía, me estoy refiriendo a quiénes. Si yo coloco solo economía, me estoy refiriendo a los neoclásicos. Para referirme a los socialistas, ¿qué debería utilizar ahí? Economía que política, economía política. Dentro de una hora, cuando lleguemos al nivel ya Super Saiyan 6, ¿ya?
Ahí te voy a enseñar qué es política económica. Es otra cosa. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser la economía? Definición Kids para que todos entiendan. Es una ciencia social que estudia el comportamiento humano. Si yo estoy copiando, supongo que tú también. El comportamiento humano. Profe, psicología. Espérate, todavía no he acabado. El comportamiento humano administrando, administrando, por si acaso, administrando significa dándole un uso racional. Pero cuando digo uso racional, estoy hablando de un uso mesurado, programado, ¿no? Estudia el comportamiento humano administrando los recursos que son escasos, coma, con el fin, con el fin de satisfacer necesidades, con el fin de satisfacer necesidades. Esto viene a ser ya el concepto, el término básico de lo que es la economía, sí o sí, ¿ya? Vamos a poner un ejemplito, ahí te va. Imagínate la historia de Luchito. Luchito es un estudiante de la Academia Bonex que su mamá le está diciendo, hijo, di mamá, te voy a dejar en tu clase, ¿ya? ¿Hasta qué hora tienes clases? Mamá, hasta las 6, pues como siempre, ¿no? Ya, hijo, nos estamos yendo todos a ver a tu abuelo porque está enfermo. Mamá, y yo, ¿y mi comida? Tranquilo, hijo, ya te dejé dinero en la cocina. Ya, chévere, mamá. Entonces, ¿qué hago? Pide delivery, pues ahí están los números de las pollerías, de todo. Ya no te haces loco, también no eres un niñito. Ay, ya, mamá, cuídense. ¿Cuándo vuelven? La noche, medianoche tal vez. Ya tú sabes que tu abuelo vive lejos. Ya, mamá. Entonces, Luchito, pasan unas horas y bueno, ya le da hambre, ¿no? ¿Ya? Ya le da hambre. Y de repente va y encuentra en la cocina un billete de 100 soles. Una pregunta. Si la necesidad era el hambre, el recurso, dime, ¿es abundante o es escaso? Es recontraabundante. Entonces, para Luchito, economizar no existe. Porque cuando el recurso se te presenta en abundancia, no existe la economía. Claro, agarra y dice, aló, sí, Kentucky, sí, me da el balde. Sí, combo 4, por favor. Sí, combo 4. Sí, con gaseosa litro y medio. Ya, aparte una porción familiar de papa. Sí, ¿hay postre? Ya, 3 leches. Ya, sí. Uno también, por favor. Bien, entonces ahí tú te das cuenta que este problema no existe problemas. El detalle está cuando Luchito baja a la cocina y encuentra 10 soles. Claro, ahí cambia toda la historia. Porque en ese momento nace la economía. ¿Cómo va a nacer la economía? Ya, mira, te presento. Este es el cerebro de Luchito. Comienza a funcionar. ¿Qué miércoles? ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a sobrevivir con 10 soles? Tendré que comprar para cocinar, porque delivery no hay nada de 10 soles. Entonces, vamos a razonar. ¿Qué puedo hacer con 10 soles para satisfacer mi necesidad? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué compro para prepararme yo? ¿Qué hago? Mira,
Todo lo que Pamela, Allison, Tracy, Diogo, Medali, todo lo que están haciendo en estos momentos sus compañeros, no sé si puedes leerlos, es tratando de hacer buen uso de este recurso. Algunos lo hacen mal, obvio, lee, pues, lee. Algunos lo hacen mal, o sea, hacen un mal uso del recurso escaso, pero hay otros que lo están haciendo bien. Lee, claro. Entonces, si tú llega la noche, 11:50, y llega tu mamá y te dice, hijo, ya llegamos, ¿tienes hambre? Y tú dices, no, no mamá, gracias, ya comí. Entonces, habrás economizado bien. ¿Me entiendes? Pero si llega la noche y tu mamá te dice, hijo, ¿tienes hambre? Sí, mamá, no te pases, ¿cómo me vas a dejar 10 soles? O sea, que dame algo, lo que sea, que me muero, me muero. Ya, entonces has economizado mal. La economización tiene que ver con el grado del uso del recurso, pero para que te dé satisfacción. Claro. En este caso, hay jovencitos que me dicen, profesor, compro arroz, compro un poquito de verdura, compro hot dog, compro un poquito de sillao. Y la verdad, me puedo preparar un ayinomen y aparte como sopa, y aparte segundo puedo hacer un chaufa de hot dog. Ah, qué interesante, claro, profe. El ayinomen me sale un hoyón, ¿ya? Y el segundo me sale con un poquito de arroz, 3 soles de arroz, me sale bastante para almuerzo y cena, profe. Y hot dog, compro el paquete grande de 4 soles y ya está. Entonces lo has hecho muy bien. Te felicito, has economizado bien. Hay otros no, pues, otros que no lo saben hacer. Y también están los desubicados, ¿no? Los desubicados. ¿Quiénes son los desubicados? Aquellos que dicen, profe, no, y he tenido ese tipo de alumnos, ¿no? Que la verdad, ¿qué puedo hacer? Pues ya pagaron su pensión. Profe, lo invierto en la bolsa, profe. ¿Qué? En la bolsa, profe, lo invierto. Ya, interpreta mi silencio. Profe, le pido a la vecina, profe, le pido a la vecina. Entonces, ese tipo de alumnos siempre nos vamos a encontrar. O sea, alumnos que ya no tienen ni siquiera sentido racional. Pero sin embargo, por otro lado, tengo muy buenos alumnos que tratan de entenderlo y tratan de responder de una manera adecuada. Tracy me dice, profe, ¿quieren hacerse graciosos? No, no, quieren llamar la atención lo que en su casa no pueden. Claro, mamá no le hace caso, papá no le hace caso. Ah, aquí sí. Muy bien. Bien, en el caso de Luchito, ¿habrá economizado bien? Vamos a ver su respuesta. Luchito, ¿tienes hambre? No, mamá, ya me llené. Ahí, todavía me ha sobrado para que ustedes coman. ¿Ah? ¿Qué? Sí, sí, ahí está en la cocina. Sírvanse. Miércoles. Entonces, volvemos y leemos la definición. Una ciencia social que estudia el comportamiento humano administrando recursos que son escasos con el fin de satisfacer necesidades. Te pregunto, ¿se entendió? Ah, ¿y acaso dinero es lo único escaso que puedes tener? No, ¿verdad? Hay personas que economizan. Por ejemplo, yo estoy economizando ahorita, hay algo que se llama tiempo. Estoy economizando tiempo. Puedo economizar, no sé, agua. Hay personas que en Lima economizan agua, cortan el agua todos los días, economizan agua, etcétera. La economía tiene que ver con todo lo que se te presente escaso. Profe, ya que entré al baño y no hay papel higiénico, solamente, ya, aprende a economizar. ¿Cómo saldrás de ahí? No lo sabemos. Utiliza tu capacidad racional. Ya, utiliza, para eso tienes un cerebro diferente a los otros animales.
Trate de usar. El perro no puede, no hace eso, ¿no? Al perro no le pones ahí su plato de comida y él dice, aguanta. Este pata no me va a servir en la tarde. Así que esto va a ser para más ratito. Esto de acá, no, esto era para mañana, una reserva del 10%. No, pues el perro no va a hacer eso. El perro come hasta quedarse, hasta dejar de tener hambre. Eso es todo. Listo. No dejamos de digitar, por favor. Dejamos de digitar. Ya. ¿Dudas sobre eso para pasar a explicarte un poquito más ya un nivel intermedio? No escribas no, no escribas no, no escribas no. Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, te voy a Profe, enseñar, ¿ya? Te voy a enseñar un ratito. profe, Cuando yo digo que tienen dudas, ¿ya? Lo que van a hacer es colocar ahí la duda, ¿ya? No colocar no tengo dudas, ¿ya? Por favor, ¿ya? ¿Listo? Ya, ahora sí, deja de digitar. Leo tus preguntas. Si me dicen que hay 100 soles, también hay inflación. Ok. No, pues Paola, tienes que ubicarte en la situación que te están diciendo, pues. Claro. O sea, tú me estás diciendo, profesor, a ver, creo que esto me estás queriendo decir, Paula. Profesor, si esta persona tiene 100 soles, pero está en un país donde el kilo de arroz está a 90 soles, ya, obviamente ahí tendrá que aplicar el uso racional de recursos. Ok, Tracy, perdón, Paula. Tracy me dice, ¿qué es inflación? Inflación es otra cosa. Inflación es el incremento de los precios. Cuando mamá grita, ah, caracho, el pollo estaba a 7 soles ayer y ahora está a 8.50. Ya, eso es. Economizar, no, Dulce, estás equivocado totalmente. A ver, por favor, todos vamos a leer lo que acaba de escribir Dulce. Dejen de digitar. Solamente los que tienen dudas, coloquen la pregunta. Dulce me dice, en otras palabras, significa evitar gasto innecesario de dinero. No, ahí vamos a hacerle una corrección. No es solo dinero. No es solo dinero. Por ejemplo, Dulce, yo te cuento, ahorita estoy economizando. Ah, profe, ¿acaso está gastando ahorita, profe? No, son las 8:58. Tengo hasta las 9:45 para acabar toda mi explicación. Dime, ¿estoy usando gasto innecesario de dinero? Entonces, ¿qué te parece si cambiamos tu frase y le ponemos ya la utilización adecuada del recurso escaso? ¿Ok? Muy bien. Denia nos dice, ¿por qué sucede la inflación? Hijita, vamos a hacer una clase enterita de inflación en el futuro. ¿Pero para qué? No te comas ansias porque debes de estar comiéndote las uñas. Ay, profe, pero quiero saberlo ahorita, ahorita. Ya está bien. La inflación ocurre por muchos factores. El que es el más típico es el incremento de la cantidad de dinero que hace que las personas demanden más. ¿Ok? Más explicación cuando veamos en un solo tema, creo que es el tema 16, inflación. Entonces Anderson dice, profesor, entonces economizar es tratar de ahorrar algo. No, 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 no. ¿Quién es mejor economista, Anderson? Luchito, que tiene 10 soles, 10 soles, y gasta adecuadamente para poder comer, o María, que agarra los 10 soles, los guarda en su cartera y se aguante el hambre. María, 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 despierta. No, no, no. Lo que pasa es que no he comido nada, pero tengo los 10 soles. Ah, entonces, economizar no es ahorrar. Economizar es saber usar el recurso escaso. El que se encierra y se entierra con el dinero tipo señor de Zipán no es economista. ¿Listo? Un ratito voy a tener que apagar voy a tener que poner la computadora.
que estábamos tan pendientes. A ver, un ratito, vamos a silenciar. Directamente. Chao. Ya, ahora sí. Disculpa, disculpa. Espérate un ratito. No te leo, no te leo. Déjame bloquear algunas cositas. Ya, ahora sí. Siempre pasan accidentes, chicos, tranquilos. Paula, levantaste tu mano, dime. Pamela, es como saber qué comprar para que te alcancen los 10 soles. Pamela, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el profesor Víctor Cóndor economizará siempre bien? No, algunas veces falla. ¿Y cómo se da cuenta que usted falla, profesor? Cuando mi necesidad no está del todo satisfecha. Entonces, el reto de cada día es buscar administrar bien nuestros recursos. Paula nos pregunta si economizar es igual que administrar. Economizar es dar el uso racional. Tracy nos dice, economizar la correcta administración de un recurso exacto, escaso será, que puede ser el tiempo de dinero, pero si aún a pesar de haber economizado te falta, significa que economizaste mal, pero si no te falta, como en el anterior caso, correcto, correcto. Bueno, es una idea muy bonita, Tracy, solamente hay que corregir un par de palabras. Jeremy me dice, depende más de la situación al que te encuentres. Economizar es saber usar un recurso y satisfacer una necesidad. Muy buena, Eduardo, muy buena. Sabrina nos dice administrar los recursos escasos. Muy bien, muy bien. Medalí. Profesor, por ejemplo, en mi caso de regalo de cumpleaños me dieron dinero y veo que varios compañeros cuando le dan en alguna cosa innecesarias, pero en mi caso estuve administrando, invirtiendo, no digas, para que ese dinero se multiplique. Sin embargo, superaba una parte de algunos de los gastos que podía tener algunas cosas que quisiera comprar y en eso sería economizar. No, bueno, ahí estás ahorrando para un proyecto personal. Sí, sería economizar, porque estás tratando de utilizar un recurso escaso, ya que otros lo comprarían directamente, pero tú no puedes comprarlo directamente porque no tienes. Entonces, estás ahorrando para conseguir ese recurso. Profe, mucho texto entre economizar y administrar. Profe, la diferencia de economizar y ahorrar. Ahorrar es una forma de economizar. Ahorrar es una forma de economizar, Tracy. Claro, pero no todos ahorran bien, ¿no? Algunos ahorran y ¿qué hacen? Oye, hacerle el concierto de Bad Bunny. Vamos, sí, tengo mis ahorros ahorita, los reviento. Bueno, tal vez has ahorrado, pero no has economizado. Lo hubieras utilizado tal vez en algo más interesante, etcétera. Bien, chicos, ¿podemos continuar o nos quedamos aquí? No sé, aquí nomás. ¿Qué te parece las 2 horas hablando de lo que es la definición? Ustedes dirán, ustedes dirán, 2 horas hablando de la definición. Habla, habla, lo pongo en la mesa. Ah, continúo. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, en el caso del socialismo es totalmente diferente. El socialismo dice, mira, de arranque me dice que es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales. O sea, le preocupa más las relaciones de producción. Eso le preocupa más al socialismo. En otras palabras, te hago esta pregunta. Para los socialistas, lo más importante, ¿qué vendría a ser? La producción y todo lo que ocurre en la producción. En la producción se van a enfrentar dos sociedades, dos grupos de personas. Los dueños de la empresa, que le vamos a llamar, espérate, le vamos a llamar capitalistas. En la producción se van a enfrentar esos, versus los obreros, que le vamos a llamar proletarios o proletariado. Recuerda, todo esto es el pensamiento marxista, todo es el pensamiento socialista. Profe, o sea, van a estar en un ring, va a ser una lucha libre, profe. No me diga que el capitalista va a venir el Undertaker, por eso. No, no, no. El capitalismo y el proletariado se van a enfrentar de la siguiente manera. ¿Quién va a ser dueño de los medios de producción? El capitalista. ¿Quién no es dueño de nada y solamente dueño de su trabajo? El proletariado.
entonces van a tener una relación aquí. ¿Qué, profe? ¿Una relación amical de amor sexual? No, va a ser una relación de explotación. ¿Quién va a explotar a quién? El capitalista va a explotar al proletariado. ¿Pero cómo lo va a explotar? Porque le va a poner una bomba y ¡boom! No, no. Explotación en el sentido de que al proletariado le va a quitar esa fuerza de trabajo a través de algo llamado, no sé si alguna vez has escuchado, plusvalía. La plusvalía viene a ser el trabajo que hace el obrero, pero que no es pagado. Y si no es pagado, ¿quién se queda con ese dinero? Si no es pagado, se queda con... ¿Mm? ¿Con ese dinero quién se queda? El dueño, el capitalista. Entonces Marx dice, proletarios del mundo, oíd, ¿quieren que los capitalistas se sigan enriqueciendo con nuestro trabajo? No. Entonces iniciemos una revolución en donde esta relación de explotación terminaría. Vamos a matar a los capitalistas. No, ¿qué estás hablando? La revolución consiste en eliminar la propiedad privada. Quiere decir que ya no haya dueños. ¿Qué? O sea, yo no voy a ser el dueño. No, no, no. Tú eres un obrero, pero el capitalista tampoco será dueño. Aguante, ¿y para qué empresa vamos a trabajar? La empresa ahora será administrada por el Estado. Quiere decir que el Estado determinará cuánto ganas. Si trabajas más, recibirás más dinero. Si trabajas menos, recibirás menos dinero. Pero ya nunca más recibirás dinero solo por ser dueño de algo. ¿Qué? Sí, ya no va a haber dueños. Es decir, ya no va a haber capitalistas. Profe, pero eso, yo no creo que los capitalistas dejen su empresa, ¿no? Yo no me imagino al dueño de Bones, al dueño de Telefónica, al dueño de Alicor diciendo, acá está mi empresa. No, no, pues, no va a ser fácil. Por eso es una revolución. La única forma que el pueblo, ¿ya?, luche contra el capitalismo, le arrebate y eso ya no sea para unas personas, sino sea para todo el pueblo y el Estado lo administre. Bien, ¿qué te parece? Profesor, ¿y los países que habrán aplicado socialismo, habrá sido un paraíso? No, han tenido los problemas. ¿Y cuál siempre es el error principal? ¿Qué crees tú? El factor humano. Porque al final, ¿quién administra todo? El gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Un grupo de personas. ¿Y tú no crees que cuando este grupo de personas ya tiene poder y ya tiene capacidad de administrar, acaso no querrá enriquecerse también? ¿Mm? ¿Mm? Claro. Entonces, por eso es que el socialismo también es muy criticado, pero es muy, ¿cómo le diríamos? Muy atractivo. Sí, es bien pepón. En la ideología socialista es recontra atractiva. ¿Y por qué recontra atractiva? Porque hay millones de pobres y millones de trabajadores que cuando escuchan el manifiesto comunista escrito por Marx hace más de 200 años, proletarios del mundo, unidos en esta lucha contra nuestra explotación. No tienes nada más que perder, más que tus cadenas. Unirse en esta revolución. Basta de pobreza. Eliminemos a los que se enriquecen con nuestra pobreza. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Lindo.
pero no entendemos que es todo un conjunto, todo un aparato especial. Ahora dime, me detengo. ¿Son iguales o no? ¿Es igual la economía que la economía política? Para pasar al siguiente tema, por favor. Nada que ver. Lo dejamos ahí el socialismo. Chao. Levanta la mano, dile adiós, adiós, adiós. ¿Por qué? No vamos a estudiarlo, no vamos a profundizar, no vamos a concentrar acá. ¿Y por qué? Porque tú no estás en la universidad. Tú estás buscando estar en la universidad. Y esto es lo que te viene para el examen de admisión. Muy bien, a ver si ahora lo que estaba en coreano, si ahora está en castellano. A ver, ¿qué es la economía? A ver, de Leonel Robbins. A ver si lo que estaba en coreano, ahora está en castellano. A ver, vamos, atrévete. La economía es la ciencia que estudia a la conducta humana como una relación entre fines, o sea, tus objetivos, y tus medios que son limitados por la escasez. Entonces buscarás diferentes aplicaciones para lograr tu fin, que es satisfacer tu necesidad. ¿Qué tal? ¿Ya más en castellano o no? Claro, lo que estaba en coreano cambió de forma. Y ahora, conclusiones, vamos rápido, conclusiones. Ciencia de la escasez, así le dicen también, ciencia de la elección, la asignación óptima de recursos escasos para la satisfacción de necesidades. Los recursos son limitados en términos relativos, o sea, comparándolo con las necesidades. ¿Y qué son las necesidades? ¿Limitadas o ilimitadas? Ilimitadas. ¿Y los recursos qué son? Los recursos que son escasos, limitados. Lo máximo, mis chicos. ¿Te atreves a responder algunas preguntitas de examen de admisión? ¿Tú qué dices? ¿Mm? Ya, muy bien. A ver si las... Vamos, chicos. Preguntas San Marcos 2014. Muy bien, muy bien. Los recursos son escasos, pero ahora te voy a poner un reto. Un reto. No está en la alternativa, es un reto poderoso. Y si yo te dijera, borro esto y te digo, y utilizando la definición de, de Leonard Robbins, y los fines son, no está aquí, ¿qué completarías tú? Los recursos son escasos, check, ya. Pero los fines son, ¿quién tiene buena memoria? No, 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 no. Las necesidades son ilimitadas. Por eso es un reto. Si no, cualquiera podría hacer esta pregunta. Ya, está bien. Tendré que retroceder. Retrocedemos. Los fines serán alternativos. Los fines serán alternativos. ¿Qué significa que sean fines alternativos? A ver, ayúdame. ¿Qué significa que sean fines alternativos? Cuando yo dije que tenías 10 soles para comer, dime, ¿hay una sola respuesta de cómo economizar? Oye, muchos tienen diferente idea, por eso son alternativos. Fines alternativos, sigo escribiendo, para satisfacer necesidades. En otras palabras, yo tengo una pregunta.
juntas a 3 vecinas. 3 vecinas que van a cocinar el día de hoy. 3 vecinas. Dime, ¿las 3 cocinarán lo mismo? Entonces, cada una de ellas va a afrontar de forma distinta, ¿ya? El problema de la escasez de alimentos. Claro, por eso se dice fines alternativos. Exacto, para satisfacer necesidades. Entonces, esa es una posibilidad de que te pregunten también. Claro, otra muy fácil sería esta, ¿no? Los recursos como son escasos y las necesidades como son ilimitadas y los fines alternativos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Recuerda que tú tienes que ingresar, ¿ah? Muy bien. Continuamos. A ver, un enfrentamiento más. A ver, esta preguntita. Dale. Correcto, muy bien. El que marcó la clave dedo. Profe, pero esa sí estaba fácil. Sí, pues, estaba fácil. Tienes toda la razón. Bien, continuamos. Esta no. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? A ver, un ratito, un ratito. Nos frenamos. Un ratito. ¿Ya? Nos frenamos. A ver. Eh, si has tenido varios profesores esta semana, hoy estamos miércoles, vamos a imaginarnos que el profesor de historia hizo su clase esta semana. Entonces, el profesor de historia dice, bueno chicos, a ver, ¿cuál será el objeto de estudio de la historia? Y por ahí Tracy dice, yo, profe, yo. La, eh, las actividades humanas a través del tiempo. Ah, bravo, Tracy. Llega el profesor de biología. Y le pregunta, a ver, la niña Alison Raquel, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Alison Raquel no se queda. Dice, profe, la vida. La vida. Muy bien, Alison. Alison. Llega el profe de geografía. Es, a ver, la niña Camila Yamilé. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Camila, después de unos segundos, responde, el medio que nos rodea, profesor. Bravo, muy bien. Llegó el turno de economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Ahí te la mando. Te resumo tu ingreso. Para los neoclásicos es la actividad económica. No me metas más cosas. La actividad económica. Nada, profe, que yo quiero más palabras. Pues. No, 2 palabras, actividad económica. En cambio, para los socialistas es las relaciones sociales de producción. Profe, usted dijo que no íbamos a hablar del socialismo. Sí, pero ya que como que el lápiz llama, ¿no? Las relaciones sociales de producción. Ahí lo dejo nada más. ¿Las relaciones entre quiénes? Entre capitalistas y obreros, y ya hemos hablado de esto. Bien, mi pregunta es, ¿qué cosa es actividad económica? Uy, profe, ya me la puso tranca. ¿Qué es actividad económica? Tranquila, Leslie, tranquila, ahí te va.
¿Tu mamá qué está haciendo? Está haciendo una actividad humana. Esa actividad humana es preparar el desayuno. No sé, tal vez hay algunas mamitas que son un poquito más punche y ya están despiertas más tempranito y tu desayuno te lo sirvieron a las 8, ¿no? A ver, ¿quiénes han tomado desayuno a 8 de la mañana? A ver. Ya. Ahora, imaginemos a mamá en esta situación. Mira, escúchame, imaginemos a mamá en esta situación. Mamá preparando el pan, cortando la paltita, friendo huevito, haciendo una tortillita de hot dog, preparando la avena, la quinoa, la leche. Es una actividad humana. Dime, ¿esa actividad humana es actividad económica? ¿Mm? ¿Tú qué dices? No, solo es una actividad humana. Tu hermanito, el más chiquitín, acaba en estos momentos de empezar sus clases en el colegio, pero vía virtual. ¿Es una actividad económica? No, es una actividad humana. Tu hermano mayor ha ido corriendo al baño porque, o sea, que le ha agarrado una pero brava, porque ayer ha comido en la tía Veneno. ¿Es una actividad económica? No, es una actividad que humana. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir con esa actividad humana para que se transforme en actividad económica? Producir, dice Alexander. No, pero cerca. ¿Mm? Ya se olvidaron, ya se olvidaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es, ¿mm? Y la respuesta es, ta, 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 tan. Administrar un recurso escaso. Lo estamos diciendo desde temprano. Administrar un recurso escaso. Entonces, vayamos a ver a esa mamá. Mamá dice, aguanta, voy a hacerle una tortilla. Uy, no hay huevo. Jodo, tampoco. Panes, pero es el pan de ayer. A ver, voy a comprar pan. Uy, no tengo monedas, tengo que ir al cajero. El cajero abre a las 10. Bueno, avanzaré con la quinoa. Uy, no remojé la quinoa, maldición. Pero entonces, ya voy a hacerle aunque sea un té. Pero ¿cómo hago si? Uy, no hay gas, la miércoles, no hay gas. ¿Qué hago? Tengo el horno, agua. Puedo hervir el agua en el horno, claro, también puede ser. Ah, el pan, ya, ya. Lo voy a, lo voy a poner en el horno y de ahí le echo mantequilla. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estás haciendo? Habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Economizando. ¿Qué estás haciendo? Actividad económica. ¿Me entendiste? Entonces, cada vez que tú utilizas la administración de recurso escaso, vas a decir que tu acto se volvió un acto económico. Next. Ahí te tengo algunas preguntitas más adelante y para que respondas. Bien, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema económico? ¿Cuál será el problema económico? ¿Habrá algún problema que resolver?
¿Mm? Claro. El problema será para los neoclásicos es la escasez. Mira, mira, para los neoclásicos es la escasez, pero para los socialistas es la propiedad privada. Claro. Profesor, entonces ahora entiendo por qué yo he conocido personas socialistas que siempre hablan de que siempre hay un rico que nos explota, que nos quita nuestro dinero. Hay un millonario que se lleva todo y nosotros nos quedamos sin nada. Siempre, siempre el mismo rollo, ya. Oye, cámbiale, ¿no? Bien, ahora entiendes por qué. Porque ese es su objeto de estudio y ese es su problema que tiene que resolver en su ciencia. Por eso siempre te va a hablar de eso. Tú dile a un socialista, a ver, hoy no me hables de capitalismo, ni explotación, ni abuso al obrero, ni que hay empresas que se están enriqueciendo con nosotros. Háblame otra cosa. Eh, no seas malo, pues, que te voy a hablar. Esa es la esencia de mi ideología. No, pues háblame otra cosa. Bueno, ya me mataste. No sé qué más decirte. Entonces, la esencia socialista busca eso en la parte económica. ¿Ya? Igual que los neoclásicos. Los neoclásicos solamente hablan de qué? De la escasez. La escasez y la escasez y la escasez y la escasez y la escasez. Y eso es todo. ¿Y que tenemos que enfrentarnos ante qué? ¿Ya? ¿Tenemos que enfrentarnos ante qué? ¿Ya? Ah, correcto. Muy bien. Continuamos. Más sorpresas. ¿Qué es el costo de oportunidad? Termina de leerlo, por favor. El costo de oportunidad es lo que vas a sacrificar. Mira, por favor, mucha atención a lo que voy a hacer en la pantalla. Primero vamos a un nivel pitch. Facilito. Hablemos de Luchito. Luis. Luis tiene dos opciones. O hace la tarea que le ha dejado su profesor o juega Minecraft. ¿Ya? Tiene entre 7 y 8 de la noche que su mamá le dice, bien, te voy a dejar que prendas la computadora. Mamá agarra, lo deja solo a Luchito y Luchito tiene entre 7 y 8. O hace la tarea o juega Roblox. En ese momento, Luchito comienza a decir, ¿qué hago de 7 a 8? Pero hago media, 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 media. Ah, está economizando. Pero si Luchito tiene que decir uno de los dos, Luchito dirá, bueno, a la miércoles, total, estamos en la primera semana, prefiere, ahí voy, y comienza a jugar. Esto que acaba de decir Luis se llama elección. Pero la opción que acaba de dejar de elegir, o sea, esta de aquí, tiene nombre. Se va a llamar costo de oportunidad.
¿Fue buena o mala la elección? Eso ya depende de Luis. Recuerda cuál será el destino de Luis, no lo sabemos, ¿no? Imagínate que Luis de acá a unos años está participando en una Olimpiada coreana de Free Fire, en donde el representante del Perú es Luis, ¿no? Caramba, en donde el premio es $1 millón, ¿no? Una cosa así. Entonces habrá sido buena su elección. Pero si de acá a unos años, pues, Luis no es el mejor jugador, yo te hago una pregunta, ¿eres el mejor? No. Entonces, ¿qué miércoles haces jugando? ¿O verdad, no, profe? Estás perdiendo tiempo. Sí, pero con la práctica se hace el maestro. Nada, ¿cuál práctica? Llevas un año jugando y sigues igual. Entonces lo que estás haciendo es perdiendo tiempo. Entonces uno tiene que saber elegir. Uno tiene que saber elegir. Bien, entonces ese es el costo de oportunidad. Bien, ahora vamos a aumentar la dificultad de lo que es el costo de oportunidad. Esto era una pregunta nivel pollitos. A ver, ahora sí, una pregunta de universidad. Imagínate acá. Si un carpintero, por favor, bastante atención, ¿ya? Si un carpintero tiene 10 metros cuadrados de madera y él con esos 10 metros cuadrados puede hacer 10 sillas, puede hacer 2 armarios o puede hacer 5 mesas, sabiendo que cada silla la puede vender a 35 soles, cada armario lo puede vender a 200 soles y cada mesa puede venderlo a 100 soles. ¿Cuál sería su elección? Vamos chicos, ahora sí, estos ejercicios ya son para ti. Ah, profe, pucha, que ya me la puso tranca, profe. ¿Mm? Entonces vamos a hacer esto. Si él lograra vender las 10 sillas, 350. Pero si no fabrica sillas y fabrica armarios, 400 soles. Y si no fabrica ni sillas ni armarios, sino solo mesas, 500 soles. ¿Cuál sería su elección? Obvio, la más racional. Claro, acá no hay prefiere. 500. Bien, la pregunta es, redoble de tambores. ¿Cuál es el costo de oportunidad? A, 350. B, 400. C, 750. D, 1250. Marca la clave. ¿Sí? Bien, la respuesta es los armarios, 400. ¿Ves? ¿Por qué? Ahí te va la respuesta. Nunca más vuelvas a fallar. Ahí va. El costo de oportunidad es lo que sacrificas. Sí, pero no es todo lo que sacrificas. Es el sacrificio de mayor valor. Vamos, vamos, que escribe. El sacrificio de mayor valor.
Otros también le dicen que es la opción sacrificada de mayor valor. Otros también le dicen que es la opción sacrificada de mayor valor. ¿Ok? Y otros que ya dicen, no, profe, ya que conmigo no es la cosa, profe, algo más suave para mí, mi cerebro es débil, profe, ya, para ti, lo que podrías haber hecho de no haber elegido las mesas. A ver, si no hubiera elegido las mesas, claro, pues los armarios, pues, ya, ese para ti. Profe, para mí, mi cerebro, yo me golpeé de niño, me caí de la cama, profe. Ya, para ti, ¿cómo te lo digo? Ya, la segunda opción, pues. La primera, ¿cuál era? La mesa. La segunda, armario, ya. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. Entonces, no se olviden, el concepto de costo de oportunidad es el sacrificio de mayor valor. Asumiendo que con los 10 metros cuadrados de madera no se pueden hacer combinaditos silla, un poquito de silla, un poquito de armario, un pedacito de mesa. No. O decides hacer sillas, o decides hacer armarios, o decides hacer mesas. ¿Me dejo entender? Y todo tiene costo de oportunidad en la vida, ¿o no? Dime, ¿tú tienes un costo de oportunidad ahorita, sí o no? Claro, tú tienes un costo de oportunidad ahorita. O sea, has sacrificado muchas cosas por estar en clase. Pero entre todas esas cosas hay una de mayor valor, ¿o no? Talía dirá, profesor, sí, trabajar. Miriam dirá, profe, cuidar a mi abuela. Pero tus amigas, no, cuidar a mi abuela, profe, la de mayor valor. Pamela, desayunar, profe. No, pero ¿y cuidar a tu abuela? No me interesa, profe. Desayunar. Entonces, cada uno tendrá, ¿qué cosa? Un, un sacrificio de mayor valor por haber dejado. Porque en estos momentos tu elección es escuchar ramas. Anderson, dormir, ¿no? Dormir, dice. Oye, pero ayudar a tu mamá no me interesa. Dormir, profe. Ah, ya, bueno. No, Emily dirá, profe Jorge. ¿Qué? Jorge, profe, Jorge. Usted no lo conoce, profe. Entonces, cada uno tiene un costo de oportunidad de mayor valor entre todo lo que has elegido. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, chicos. Hasta ahí, chicos. ¿Se me está entendiendo? ¿Tú qué dices? ¿Esto de la economía te agrada? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer los interrogantes de la economía. Quería mostrarte los interrogantes de la economía. Por acá lo tengo. Déjame revisarlo un segundito. Acá está. ¿Qué son los interrogantes de la economía? Profe, o sea, ¿son preguntas que me voy a hacer? Sí. ¿Cómo qué, profe? ¿Ingresaré? ¿Me querrá? ¿Se declarará la paz entre Rusia y Ucrania? ¿Lo vacarán a Castillo? No, no, esas preguntas no. Las preguntas que se hacen en economía son tres. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Profe, ¿puedo aprenderme las de memoria? Tienes que aprenderte la de memoria. ¿Qué, cómo y para quién? Vamos, juntos. ¿Qué, cómo y para quién producir? Entonces yo te pregunto, profe, ¿habrá cuánto producir? ¿Cuándo producir? ¿Para qué producir? ¿Dónde producir? ¿En qué lugar producir? ¿Qué cosa producir? No, 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 cachetada virtual, no. Solamente son tres interrogantes. Cópialo por favor en el chat. ¿Cuáles son las tres grandes interrogantes? Vamos, vamos. ¿Qué, cómo y para quién producir? Correcto. ¿Qué, cómo y para quién producir? Exacto.
Muy bien, ¿qué, cómo y para quién producir? El qué producir se resuelve desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Qué voy a producir? ¿Ya? Es qué objeto puedo hacer con los recursos que tengo. ¿Cuántos recursos tienes? 1000 soles, profe. Ah, muy interesante. ¿Y qué quieres hacer? Mi empresa de zapatos, profesor, no seas gracioso. ¿Cómo hacer empresa de zapatos con 1000 soles? Yo te recomiendo un negocio de hamburguesas. Claro, o si no hay marcianos de fruta. Claro. ¿Tú con qué recursos tienes? Profe, tengo 100.000 soles. Mi abuelo me ha heredado. Allá 100.000. ¿Qué piensas hacer? Salchipapa, profe. Salchipapa, no seas... Entonces, esa primera interrogante es muy importante saber cómo se responde. Tú tienes que relacionar tus recursos con el objetivo de tu producción. Vamos a la que sigue. ¿Cómo producir? El cómo es de qué manera vas a hacer. Profe, yo quiero hacer una sala de masajes. Ah, chévere. Muy bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tienes dos opciones. O contratas masajistas. No sé si han visto esos salón de masajes, donde hay un montón de sillitos, expertos, quiroprácticos. O si no, te compras esos sillones. No sé si has visto esos sillones que te sientas y comienzas a temblar. Ya. Entonces, tú di, o contratas 6 masajistas o compras 6 sillones. Decide tú. A ver, mi sala de masajes, ¿cómo hago? Profe, 6 masajistas. Ah, si vas a contratar 6 masajistas para tu sala de masajes, será mano de obra intensiva, porque es más trabajo que capital. Profe, decido por los 6 sillones. Ah, entonces será pues más capital que trabajo. El símbolo W es trabajo y el símbolo K es capital. Y entiéndase por K con el número de maquinarias y entiéndase por W como el número de trabajadores. Profe, ¿y puede ser mitad? Claro, hay negocios que requieren mitad. Ejemplo, vas a poner una empresa textil, necesitas 5 costureros con 5 máquinas de coser. ¿Me dejo entender? Ya está. Y ahora, ¿para quién vas a producir? Profe, depende. ¿A qué sector va a ir dirigido tu producto? Profe, voy a hacer mi pollería. Ya. Profe, por ejemplo, tengo mi pollo, filete de pollo con tocino y queso y jamón, ¿ya? Y verduras a la parrilla, acompañado. 40 soles, profe, el plato. Ah, ya. Pero no todos tienen para pagar 40 soles. Profe, tranquilo. Está mi cuarto de pollo normal a 20 soles. Pero no todos también tengan 20 soles. Profe, también tengo, ¿ya? Mi monstruo con un cuarto de pollo con su chaufita. Pero no todos tienen 15 soles. No, profe, tranquilo. También tengo mostrito junior. Un octavo de pollo, o sea, una alita y un poquito de chaufa. No, pero no todos tienen 10 soles. Profe, pero también tengo mi salchipapa de 6. Ah, entonces, te pregunto, cuando uno hace una empresa, también tiene que pensar hacia quién va a llegar el producto o no. Y en nuestra sociedad existen diferentes niveles socioeconómicos: riqueza, clase media, pobreza, extrema pobreza. Muy bien, para terminar, chicos, te tengo una mala noticia. Nos quedan 5 minutos y termina nuestra clase. Para terminar, vamos a hablar sobre la división de la economía. La economía se divide en dos. Acuérdate, 2. Profe, 3, 2. Economía positiva. Ya, profe, ¿y economía negativa? No, no estás en física. Economía positiva
y economía normativa. Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia? Que la economía positiva es objetiva, es decir, es lo que es, mientras que la economía normativa es lo que debería ser, es decir, los juicios de valor. No entiendo, profe. Ya me mareé. ¿Qué es juicios de valor? Ya. A ver. Alison y Marcia me van a ayudar. Ustedes son muy inteligentes y sé que me van a responder bien. Alison y Marcia. Alison Raquel, Marcia Estefanía. Cuando se les presentan a una señorita, imagínate, te presento a María. ¿Todas tus opiniones de María antes de conocerla o después de conocerla o en el momento de conocerla? A ver. Claro. Primero tienes que saludarla, escucharle, mirarlo, reír tal vez, pasar una tarde, una buena conversación, y ya en la noche empieza el raje, ¿sí o no? Claro. Alison le comienza a chatear. Oye, ¿qué tal te cayó María? Oye, genial, oye, bien chévere, ¿ah? Me hizo reír. Esa María, qué brava. O tal vez, ¿no? Oye, ¿qué tal te María? No, nada que ver, oye, no sé cómo pudimos estar todo ese rato con ella. Oye, ni más, ¿ah? Sí, oye, mañana nos va a buscar, dice. Ya sabes, nos escapamos. Eso que acabas de hacer es un comportamiento que también existe en la pantalla. Míralo. Esta es la economía positiva. Pero te voy a hacer lo más grueso. Esta es la economía positiva. Aquí conoces lo que es la economía. No hay juicios de valor. Aquí observas y muestras lo que es. En cambio, en la economía normativa, ¿qué crees que haces? Opinas. Das tu juicio de valor. Profe, ¿cómo que juicio de valor? Bueno, es malo. Es bonito. Es feo. Es agradable. Es desagradable. Debe ser así. No debe ser así. Esos son juicios de valor. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Perfecto. Entonces, analicemos la economía positiva. Solo la economía positiva primero. La economía positiva viene a ser sin ninguna opinión, ¿ya? Viene a ser sin ninguna opinión, ¿ya? La economía descriptiva y la teoría económica. En la economía descriptiva, ¿qué se hace primero? Se muestran los datos económicos. Para eso existen empresas que se dedican a mostrar datos económicos. Por ejemplo, aquí podemos colocar cuánto es la tasa de desempleo en Lima. En Lima. ¿Y quién nos trae ese resultado? Cualquiera de estas empresas nos puede traer el resultado. Vamos a ponerle INEI. El INEI nos dice que la tasa es 13% del total de la PEA se encuentra desempleada. Entonces, ¿a qué se dedica la economía descriptiva? A recoger datos y a mostrarte los datos. Una vez que ya están los datos, lo llevas a la teoría económica. En la teoría económica se analiza esa información. Análisis de la información. Análisis de la información. ¿Ok? El análisis de la información, ¿ya? De lo que te ha dado el INEI. ¿Por qué hay 13% de desempleo? Vamos, conjeturas. Bueno, profesor, porque cayó el Producto Bruto Interno debido a la pandemia. Principal conjetura importante. Como cayó el PBI, o sea, cayó la producción del Perú, entonces hay desempleo.
Y eso lo vas a dividir, lo vas a ordenar si es micro o macro. ¿Y cómo será si es micro y macro, profesor? Ahí te va. La microeconomía también le llaman teoría de los precios, la macro teoría de los agregados. Aparecen con 100 años de diferencia. Aquí está la microeconomía. La microeconomía fue ideada por Alfred Marshall, por los neoclásicos, y la macroeconomía por los keynesianos. Cuando te hablan en términos particulares, individuales, es microeconomía. Ejemplo, imagínate que te están dando un préstamo a tu persona, a ti nada más. Entonces es microeconomía. En cambio, si estuvieran hablando de los préstamos de todo San Juan del Lurigancho, los préstamos de todo Lima o de todo el Perú, ya no estás viendo el resultado individual, sino qué tipo de resultado estás viendo en conjunto. Entonces eso sería que no es micro. ¿Qué sería? Habla. Macroeconomía. ¿Me dejo entender? ¿Mm? Claro. Y si me hablan de una persona, por ejemplo, María, Luis, ¿sería micro o macro? Si me hablan de una persona. Micro. Y si me hablan de toda una sociedad, de todo un distrito, macroeconomía. ¿Por qué? Porque son muchas personas. Entonces, a ver, subió el precio del pollo, ¿micro o macro? Tengo alumnos que me han dicho así, profe, depende del pollo. El pollo, el niño, el pollo. Depende, si el pollo es grande, macro. Si el pollo es chico, micro. ¿Cuántos kilos pesa, profe? No sé, he tenido alumnos así. Miras a lo que me he enfrentado, Dios. El precio del pollo es micro. ¿Por qué? Porque solamente estoy hablando del pollo. O sea, estoy hablando de una individualidad. En cambio, si yo te dijera inflación, la pregunta que me hizo una compañerita al inicio de la clase, eso sería macroeconomía. ¿Por qué? Porque hablo de un conjunto de precios. La economía normativa, en cambio, es la opinión, lo que se va a hacer. Pero si lo que se va a hacer viene de la cabeza del gobierno, se llama política económica. Profe, ¿economía política? No, política económica. El orden de los factores sí altera el producto aquí. No es lo mismo economía política, la ciencia marxista, que la política económica. La política económica viene a ser, pues, las decisiones que toma el gobierno para resolver los problemas económicos. ¿Quién es el gobierno que se mete en la economía? Castillo. No, pues, ¿tú crees que Castillo sabe de economía? No. El gobierno que resuelve los problemas económicos es el MEF y el BCR. Estos economistas son los encargados de realizar la política fiscal, en el caso del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y la política monetaria en el caso del BCR. ¿Qué te parece? Ah, Julio Velarde, dice Piero. Julio Velarde será de la política monetaria, porque es el presidente del BCR. Profi Graham es el ministro de Economía, política fiscal. Todo eso es política económica. ¿Qué te parece? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Bueno, prácticamente ya estamos en la despedida. A ver si me ayudas, por favor, con lo siguiente. Vamos, juntitos, ¿ya? Juntitos. Uno, dedo. Uno, dedo. Dos, casa. Dos, casa. Tres, dedo. Tres, dedo. Cuatro, avión. Cuatro, avión. Cinco, beso. Practiquen, chicos, ¿ya? Cinco, beso. Seis, avión. Seis, avión. Siete, enano. O dedo, perdón, disculpa, dedo.
7, dedo. 7, dedo. 8, avión. 8, avión. 9, beso. 9, beso. 10, 10, dedo. 10, dedo. 11, dedo. Perdón. 11, dedo. 11, dedo. 11, dedo. 12, besito. Beso. Me atoré, Dios mío. 13, dedo. 13, dedo. 14, avión. 14, avión. 15, dedo. 15, dedo. Gracias, Piero. La economía política he venido hablando cerca de una hora. Gracias. La economía política he hablado que era la ciencia socialista, mientras que la política económica es las posibles soluciones que el gobierno hace. ¿Quién es el gobierno, Paula? El MEF y el BCR. En cuanto a economía hablamos, ¿no? Claro, Paula, no vas a decirme que el gobierno en cuanto a economía es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Eso no ocurre, ¿no? ¿Quién es el que resuelve los problemas en materia económica? El MEF y el BCR. Nadie más. Nadie más. ¿Super Castillo? No. ¿Los sobrinos de Castillo, los congresistas? No. ¿Acción Popular? No. Solamente el MEF y el BCR. Claro, Paula. Lo que pasa es que es posible porque se intenta que resuelvan los problemas. Si existiera un solucionario de los problemas económicos, viviríamos en Fantasilandia, ¿no? Claro. Es los probables, ¿no? Las probables soluciones. Ojalá se den, claro. Si tú pones de ministro de Economía el Premio Nobel de Economía, no significa que seremos potencia mundial en economía. Hay posibles soluciones. Ojalá se den. Claro. Esperemos a Aldair, por favor, con calma. Claro, exacto, Rafael. Tienes toda la razón. Esperemos a Aldair con calma, por favor.